Pauta de análisis. Pauta 100.5. 8:31, ya estamos de regreso aquí en Pauta de Análisis. Y ya tenemos conectado a nuestro próximo entrevistado. Claro, es el ex ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno. Queremos hablar de cómo se están dando las relaciones de Chile con los vecinos, con el barrio, con las potencias. Hay bastante que mirar y analizar allí. Alfredo, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Claudia y Gerardo por acá, les saludamos. Hola Claudia, Gerardo, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Muchas gracias, Alfredo Moreno, por esta conversación. A ver, se ha mirado mucho en estos días y se ha mirado también de una manera crítica el manejo que está haciendo Chile en esta ofensiva que hizo Estados Unidos nuevamente con estas tarifas arancelarias de 12,5%. Usted lo sabrá, hay una preocupación grande en el empresariado en nuestro país, en la Cancillería. ¿Cómo está viendo usted políticamente, ¿no? Porque usted fue canciller, el manejo que se está haciendo? El gobierno de Chile había tenido encuentros con Marco Rubio, pensaba que se había logrado amainar esta ofensiva arancelaria, pero no fue así. A ver, mire, lo importante en esto es mirar la realidad y mirar el mundo en el que nos estamos moviendo, que es mucho más difícil que el que teníamos antes. La realidad es que Estados Unidos ha cambiado su política en materia comercial, no solo con Chile, lo ha hecho con todos los países. Esto afectó a 60 países, que incluyen el 99%, prácticamente todo el comercio norteamericano. De tal manera que no es una cosa que tenga que ver específicamente con Chile, sino que con un cambio en la política norteamericana en la cual Chile tiene que ver cómo puede responder a eso, particularmente qué exenciones. Chile ya obtuvo 60% de exenciones, hay que seguir trabajando en eso. Pero, digamos, no podemos cambiar la situación macro, llamémosle mundial, en la cual nos movemos. Sí, eso es cierto. Y hay personas como Mariano Fernández que también han dicho que todos estos problemas arancelarios tienen mucho que ver con el estilo impredecible de Donald Trump. ¿Lo cree usted también? Yo creo que el estilo del presidente Trump efectivamente tiene mucho de imprevisibilidad, pero lo que no es imprevisible es que estos son cambios que vienen hace bastante tiempo en Estados Unidos, ¿no? El ejemplo más patente es que en el gobierno número 1 del presidente Trump se impusieron tarifas a China y durante el gobierno del presidente Biden no se cambiaron en nada y se mantuvieron. O sea, pasamos de una cosa en la cual se buscaba un mercado muy abierto a un mundo en el cual hay apertura, pero también los aranceles son una herramienta que se utiliza con otros fines. Alfredo Moreno, no sé si corresponde la palabra justo o injusto en diplomacia, pero da la sensación que Estados Unidos no ha sido justo con Chile. No sé si usted comparte eso. Como le digo, yo creo que nosotros no tenemos que mirar esto como algo que tenga que ver con Chile. Chile ha sido un muy buen socio comercial de Estados Unidos, eso no hay ninguna duda. Mire, desde la época que yo estaba y de antes, y también en los años posteriores, uno vive en Estados Unidos y en realidad el Tratado de Libre Comercio mejor mirado en Estados Unidos era el tratado con Chile. ¿Por qué? Porque tenía siempre un superávit a favor de Estados Unidos. En forma permanente, Chile ha comprado más en Estados Unidos de lo que Estados Unidos compra en Chile. Y esto para las personas que ven, digamos, la protección de las industrias nacionales como algo positivo y no como una pérdida de competitividad, digamos. Naturalmente hacía que siempre era destacado como un ejemplo de un tratado de libre comercio bien hecho. Así que yo pienso que Chile ha cumplido, que Chile sigue siendo un defensor y un estandarte del libre comercio y tenemos que seguirlo haciendo porque nos ha traído muchos beneficios y es la manera de progresar. Pero es evidente que Estados Unidos, no solamente con el presidente Trump, sino que en una medida más amplia, obviamente más acentuada con el presidente Trump, ha cambiado su opinión sobre eso y utiliza los aranceles con otros fines, ¿no? Fines geopolíticos, fines y particularmente de protección de las industrias norteamericanas. Usted mencionó lo del TLC. Chile no firmó este acuerdo escrito con Estados Unidos para hacer valer el 10%, y sino que más bien quiere anclarse en el TLC. ¿Le parece una buena estrategia? Es que hay que tener presente que las sobretasas que se aplican por sobre los aranceles que el país tenía anteriormente. No partimos todos de la misma base. No. Entonces, como Chile tiene cero arancel,
Si te aplican 12,5, bueno, tú quedas con 12,5 o cero si es que tienes un producto exento. Un país que no tiene TLC, que no tiene un tratado y que tiene, por ejemplo, 20% de arancel y le aplican un 12% o un 10%, pasa de 20 a 30. Entonces, el beneficio del tratado sigue existiendo, es importante. No solamente cubre esto, cubre protección de inversiones, problemas de propiedad intelectual, formas de resolver conflictos. El Tratado de Libre Comercio de Chile con Estados Unidos y con otros lugares, con Europa, con China, nos ha traído enormes beneficios y por supuesto que hay que cautelarlo. Sí. Alfredo Moreno, exministro de Relaciones Exteriores, usted llegó a la Cancillería veniendo del mundo privado, no del mundo de la diplomacia, y el actual canciller también viene del mundo privado. Esto, me imagino que como en toda la vida tiene pros y tiene contras, en el sentido de que uno tiene también otra mirada de poder acercarse a los socios estratégicos cuando uno viene más del mundo privado. ¿Qué cree usted, qué valor le otorga a esa condición y cuál podría ser un problema? Estoy pensando en declaraciones que ha hecho, por ejemplo, Juan Gabriel Valdés, conoce mucho Estados Unidos y él dice, acá hubo una ilusión por parte del gobierno porque Estados Unidos no funciona sobre la base de una amistad ideológica. Quizás será un concepto a tener en consideración en su juicio. Miren, más que comentar las palabras de Juan Gabriel o de otras personas, lo que yo le puedo decir es que la Cancillería tiene una tarea fundamental, que es representar a Chile y coordinar todos los esfuerzos internacionales que hace Chile en todo el sector público y también en el sector privado. En esa materia, lo que tiene Chile y lo que tienen todos los países es un cuerpo profesional. Lo que hay son, las personas que son diplomáticos de carrera, son personas que estudian una profesión, pero después estudian 2 años en la academia diplomática y después dedican la vida a ir subiendo de grado, yendo de un país a otro, y son especialistas en esta materia, de tal manera que el conocimiento en materia de relaciones internacionales que un país debe estar es ahí donde se tiene, donde hay que cultivarlo, acrecentarlo y mantenerlo. La llegada de personas que vienen de otros mundos, ya sea del mundo de la política, como ha sido en muchas oportunidades, del mundo del sector privado, como ha sido en este caso, por el caso mío, o vienen de las universidades, son tener otras perspectivas. Lo importante es que sea gente con talento, con capacidades que aporten y que sobre todo aprovechen las capacidades que Chile tiene. Chile tiene 70 embajadas y tiene todo este cuerpo diplomático, como digo, y toda una tradición de capacidades y de conocimiento que son los que nos permite, digamos, operar de manera adecuada en el exterior. Alfredo Moreno, usted cuando llegó a esta tarea más diplomática, podemos decir así, en relaciones exteriores, usted venía del mundo privado, del mundo de los negocios. Probablemente no tenía ese kilometraje y tenía que hacerse un camino allí, ¿no? Cuando se empezó a relacionar con las potencias en general, no solo Estados Unidos, también con China, ¿qué principio debió entender para poder salir airoso de esta relación bilateral? Mire, para mí hay muchas cosas del sector privado, particularmente de personas como Francisco Pérez o en el caso mío, que no solamente estábamos en el mundo de los negocios, sino que nos había tocado muchas cosas en el mundo internacional. Hay muchas cosas que son útiles y son similares, pero hay otras cosas que hay que ponérselas en la mente y que creo que el canciller actual las tiene muy claras y así las está implementando. Primero de todo, que el país en esta materia tiene que estar unido. Cuando Chile habla o pasa algo, bueno, la gente le parece que está escuchando a Chile. Y no puede ser eso un ruido disonante. Es como estábamos hablando antes de Estados Unidos. Si Estados Unidos toma una medida en materia arancelaria, por ejemplo, la gente en Chile lo toma como, oye, Estados Unidos está haciendo esto. A lo mejor esto es una cosa que hace el Departamento de Comercio, pero a lo mejor el Departamento de Estado no ha estado tan involucrado en este punto. O para qué decir el Departamento de Defensa, o para qué decir el sector privado norteamericano, que a lo mejor ni siquiera se enteró de lo que pasaba. Entonces, estas cosas es importante que las hagamos unidas, que la Cancillería pueda coordinar el esfuerzo de muchos ministerios, también del sector privado. Y como ya le mencioné antes, hay todo un equipo también profesional que hay que utilizar. Sí. El resto son resolver los problemas que se van presentando y hay principios, por supuesto, que son como la espina dorsal de
de lo que Chile hace. Sí. Bueno, de alguna manera el canciller ha dicho, ¿no? Se está haciendo, hay equipos que están negociando con Estados Unidos, lo está haciendo la subsecretaria Esteves. Mi pregunta también tiene que ver quizá, y usted lo maneja bien más desde la política, fueron las declaraciones que hizo el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, que cuestionó a ministros de Estado, cuestionó al ministro de Agricultura, al ministro de Defensa, el ministro de Agricultura dijo que Estados Unidos era una chiva esto que tenía de los aranceles. ¿Correspondían esas declaraciones? ¿Qué se hace desde la política? Porque muchos dicen que fue una interferencia no solo poco diplomática, sino que como que no correspondía. Yo creo que eso, digamos, como ya le mencioné, yo creo que lo importante es que tengamos una sola voz, pero yo creo que ha quedado completamente resuelto. Ambos ministros han señalado, digamos, que esto se coordina en la Cancillería y el problema pasó. Yo creo que tenemos un problema serio con este cambio, digamos, en Estados Unidos, y tenemos que manejarlo de manera seria y manera unida. Así que sí, pero yo creo que en eso, mi pregunta, más allá de las declaraciones de un día, sí, es que no, más que lo declaraciones importante es cómo se trabaja. sí, más que las declaraciones de un día, Alfredo Moreno, es dónde estuvo el error, que dos ministros importantes de Defensa y de Agricultura se pronunciaran sobre el tema arancelario con Estados Unidos, o que un embajador haya llamado, digamos, a que se quede, a mantenerlos en silencio, que no correspondía que hablaran. ¿Dónde está el error? Y esto no es algo menor, es algo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas de un estado a otro. A ver, es que, como le digo, yo más que considerarlo menor o mayor, como le digo, creo que lo mayor es lo que estábamos conversando. Lo importante es que en esto tengamos un trabajo donde juntemos, Chile es un país muy pequeño al lado de Estados Unidos, juntemos los talentos y las capacidades y los esfuerzos en una sola mano, y eso creo que es el camino que se está siguiendo. Yo creo que eso es lo relevante. Usted escucha al ex ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, conversando con Pauta de Análisis. El principio debe ser el pragmatismo, probablemente, y entender que esto no es personal. ¿Puede ser un par de ideas sobre las que se debería mover Chile en relaciones internacionales? Mire, eso siempre es cierto. Aquí hay que tener muy claro cuáles son los intereses de Chile, qué es lo que realmente está en el interés nacional del país, y por supuesto que en el trabajo, digamos, que hay que realizar, hay que tener pragmatismo en el sentido, entendiendo pragmatismo como entender que la realidad internacional no está en manos nuestras. Si en el mundo, por ejemplo, tenemos una guerra como hemos tenido en el último tiempo, no nos vamos a poder aislar de, por ejemplo, que suba el precio del petróleo y que finalmente nos va a impactar a la gente en sus autos, va a impactar en el costo de la calefacción y va a impactar en los costos de las empresas. No nos podemos aislar de eso. No nos gusta, quisiéramos la paz, quisiéramos que los precios no les pasara eso, pero lo que tenemos que hacer es qué podemos hacer nosotros en cada uno de esos elementos de manera tal de que el beneficio para Chile sea el mayor. Alfredo, ¿qué rol juega en las relaciones con Estados Unidos el embajador que Chile tiene allá? Se dice que es una de las embajadas más importantes, la de Chile en Estados Unidos, porque hubo una crónica del diario La Tercera que muestra que hay una visión crítica al desempeño que ha tenido, lo digo, del mundo de los empresarios, donde su desempeño algo coloquial, poco diplomático, no ha sido bueno y los dejó preocupados. ¿Qué tan importante es el rol o cómo lo haga el embajador de Chile en Estados Unidos? Mire, no conozco al embajador y menos conozco su tarea, así que me resulta difícil hacer un comentario sobre lo que ahí sucede, pero sí le puedo decir que la embajada en Estados Unidos es sumamente importante, porque Estados Unidos es sumamente importante para nosotros. Y las embajadas son el núcleo por donde pasan cada una de las cosas que están sucediendo con delegaciones, con contactos, con las diversas partes de Estados Unidos. Así que la tarea de la embajada, no solo del embajador, sino de todo el equipo, que es muy grande, la embajada norteamericana de Chile en Estados Unidos, es muy importante y por lo tanto tiene que ser un trabajo muy profesional. Alfredo Moreno, exministro de Relaciones Exteriores, por lo menos de mi parte la última pregunta, pero lo que tenemos acá también, y lo han dicho todos los diplomáticos, es un choque de intereses. Cómo Chile resuelve esta cosa de ser jamón del sándwich de dos grandes potencias. China
y Estados Unidos. Muchos dicen, ojo, pues estos aranceles también es una manera de Estados Unidos de presionar, de traer a Chile hacia sus aguas. ¿Y qué pasa ahí con China? Porque tenemos que hacer probablemente ese equilibrio, ecualizar esas dos relaciones. ¿Qué es lo que usted recomendaría? A ver, hablábamos recién de las realidades internacionales. Esta es la realidad internacional que vivimos. Y esta es la realidad internacional que no solo vive Chile, vive todos los países del mundo. Todos los países del mundo, sean europeos, países mucho más importantes que Chile, países de mucho más tamaño, viven la misma realidad. En el caso de Chile, ambos países, Estados Unidos y China, son extraordinariamente importantes. También lo es para nosotros el sudeste asiático y también lo es la Unión Europea. Chile es un país enormemente abierto. Dependemos muy fuertemente del comercio con China, tenemos mucha actividad de inversiones, comunicaciones, defensa, en fin, con Estados Unidos, y por lo tanto nosotros no podemos ser parte de ese conflicto. Nosotros tenemos que tener las mejores relaciones con todos los países del mundo y particularmente con estas potencias que son sumamente relevantes para el bienestar de los chilenos. ¿Y China y Estados Unidos se relacionan de la misma manera con Chile? Es decir, ¿usan la misma estrategia o hay que adaptarse a cada uno al estilo distinto que tiene? Porque, como dice Claudia, hay que mantener los equilibrios. Son muy distintos entre sí. Pero la forma en que ellos se relacionan con nosotros, ¿son distintos? Los dos tienen sus intereses nacionales, los cuales los defienden, los avanzan y los van construyendo, digamos, en sus relaciones con los distintos países, pero efectivamente la forma en la que actúan es distinta y también es distinto cuando cambian los gobiernos en los distintos países. No es la misma forma, no es la misma presentación, no han sido las mismas velocidades de los cambios con distintos gobiernos, pero el interés nacional de los países y lo que refleja la opinión pública de cada uno de ellos, la política de cada uno de ellos, es lo que finalmente se expresa a nivel internacional. Me queda la última, tiene que ver con Venezuela. Chile está retomando las relaciones con Venezuela. ¿Hasta dónde hay que retomarla? ¿Hasta que volvemos al tema de las expulsiones? ¿Cree que es un progreso en el que hay que ir hasta llegar a ese nivel o a ese grado de relación? A ver, los países siempre se benefician de tener relaciones. Es muy inusual que uno no tenga relaciones con un país. Tiene que haber un problema muy serio. Las relaciones no quiere decir que uno esté apoyando lo que hace ese país. Es una manera de poder resolver los problemas que hay entre los países. En materia consular, que es lo que se han restablecido hasta ahora, es una relación que a lo que apunta es directamente al servicio de los nacionales de cada país. Nosotros tenemos del orden de 25.000 chilenos que hoy día no pueden hacer sus trámites en Venezuela de muchas cosas que necesitan, sacar un carnet de identidad, renovar el pasaporte, venezolanos que quieren hacer alguna cosa en Chile y que no pueden sacar una visa, complejiza mucho. ¿Para qué decir para los 700, 800.000 venezolanos que están en Chile? Usted quiere hacer una escritura para firmar, para comprar una propiedad en el otro país, tiene que hacerlo a través del consulado. Entonces, las relaciones consulares son directamente un beneficio enorme para las comunidades que viven en el otro país. Así que el avance en materia consular ha sido una cosa muy positiva. Alfredo Moreno, permítame su experiencia como ex canciller. ¿Cómo está viendo usted la candidatura de Michelle Bachelet? Hay miradas contradictorias sobre esa postulación. Bueno, mire, yo esto lo he dicho desde que esto se inició. Desgraciadamente, esto partió primero que todo en materia nacional en Chile. Partió mal porque en el medio de la campaña, en vez de haber convertido desde el principio esto en una campaña nacional, lo que se hizo fue hacerlo como una campaña que tenía solamente el apoyo de un sector y no se habló con quienes evidentemente en ese momento ya sabía que iban a ganar las elecciones. Entonces se lo transmitimos, digamos, en su momento, pero bueno, no fue escuchado y todos conocemos la historia. Pero en materia de lo que está pasando afuera, yo creo que ella tiene una tarea compleja, difícil. Es un cargo para el cual hay muchos candidatos, hay muchos intereses. La forma de elección también es muy particular. Como usted sabe, se requiere que ningún país del Consejo de Seguridad vete, las 5 potencias, ¿no es cierto?, que tienen poder de veto, pero al mismo tiempo la candidatura tiene que tener la mayoría del Consejo de Seguridad para luego pasar a la Asamblea y tiene que obtener a su vez la mayoría de la Asamblea. O sea, no hay candidatura
si uno no gana en el Consejo de Seguridad y si no hay veto. Claro. Y la primera sondeo es un primer sondeo, Sí, no es bueno. puede cambiar, hay muchas casas. El primer sondeo ya la dejó, digamos, lejos del primer Cuarto lugar, con muchos votos en contra, y como no se sabe en este momento quiénes votaron, no sabemos si alguno de esos 6 votos en contra, de Estados Unidos. que el voto en contra lo que dice es: yo le aconsejo que se retire. Eso es lo que dice el voto en contra, ¿no? ¿Y usted le aconsejaría? Esto es como, ¿Y usted le aconsejaría que se retire? Perdón, ¿usted le aconsejaría que se retire a Michelle Bachelet? No, yo no le sabría decir, y menos le voy a decir a la presidenta Bachelet lo que tiene que hacer. Lo que digo, usted me pregunta cuáles son las perspectivas. Es un trabajo muy difícil, hay muchos, digamos, candidatos, tiene toda esta estructura compleja. El primer sondeo no fue positivo, creo que fue distinto de lo que se mencionaba en los alrededores de su candidatura, pero queda camino por resolver, y van a haber muchas más elecciones de este tipo, así como de sondeos dentro del Consejo. En los próximos días vamos a tener una visión mucho más clara. Y José Miguel Insulza, ex canciller también, decía sería electa secretaria general de Naciones Unidas si no fuera por Kast. Y lo dijo aquí Juan Gabriel Valdés, que si no sale electa, la responsabilidad va a ser de Kast por no haberla apoyado. Mire, yo creo que de nuevo en esto, digamos, tendemos a mirar todo desde el punto de vista de Chile. Usted se imagina que los miembros del Consejo de Seguridad votan o no votan por un candidato para secretario general, digamos, de las Naciones Unidas, pensando en si el presidente Kast apoya esto o no. Yo creo que, imagínense, ella tiene el apoyo del gobierno de Brasil, del gobierno que es el principal país por lejos en nuestra región, de México, un país gigante también en nuestra región, los dos más importantes. Así que yo creo que esto no hay que convertirlo en parte de la política. Desgraciadamente partió como parte de la política por lo que ya expliqué, antes. Bien. Y partió con ese momento, pero en todo caso hoy día no depende del gobierno chileno, sino que depende de lo que suceda en el Consejo de Seguridad para empezar. Bien. Y luego en la Asamblea, pero creo que lo más importante es lo que pasa en el Consejo de Seguridad, particularmente con los vetos y luego con obtener esos nuevos votos. Alfredo Moreno, exministro de Relaciones Exteriores, conversando acá en Pauta Análisis. Que tenga muy buen día. Muchas gracias, Alfredo. Muy amable, Alfredo. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, a ustedes. muy amable.